Bueno, estamos en la unidad número 4 y la idea es terminar la unidad número 4. Y para eso hemos avanzado bastante. Hemos tocado varios temas, como por ejemplo este que está ligado a la calidad educativa. Es un tópico que es complementario en realidad, pero que es muy propio de muchas economías en vías de desarrollo, dado que, tal como hemos revisado en las actividades que ustedes han hecho, hay muchas metodologías para medir la calidad, pero en países en vías de desarrollo, esas metodologías no siempre se aplican, ¿no? Y eso es obviamente una deficiencia. A diferencia de economías desarrolladas o países ricos, que es más o menos la forma en la cual se los denomina, estos países ricos tienen pues muchas metodologías y las aplican, ¿no? Y con mucho éxito en la mayoría de los casos. Así que hay cierta relación entre el nivel de riqueza del país y también la preocupación por su calidad educativa. Lastimosamente, los países en vías de desarrollo pues no están preocupándose tanto por la calidad educativa, ni siquiera tomando en cuenta lo que decía la lámina anterior, de que estamos hablando de un elemento ya muy útil para poder explicar el progreso económico, que básicamente es el capital humano. Y así, bueno, les he comentado que hay varias formas de entender la calidad educativa, que es un término que no solamente depende de una medición de una variable o un conjunto de variables, sino que sobre todo necesita también un gran aporte de lo que significa, por ejemplo, la participación de los estudiantes, la participación de los docentes, del cuerpo en general que hace al centro educativo, y por eso decimos que es un escenario bastante complejo, ¿no? Y es un sistema educativo en realidad, por eso funciona como tal. Luego te he mostrado que, bueno, hay una institución que, bueno, el proyecto Tuning, que hace varios años va generando ese tipo de escenarios de complementariedad a nivel educativo, sobre todo de universidades en Europa, y que en Latinoamérica se lo ha estado pues buscando aplicar, pero sin mucho éxito, lastimosamente, y lo cual sería bastante útil porque si tú estudias en nuestro país, aquí en Bolivia, y no tienes cómo respaldar tu título en otro país, entonces tu título solamente te sirve para acá, y ese título no te sirve en ningún otro lugar. Si te vas a otro país, inclusive al Perú, por ejemplo, que es muy cerquita, igual tu título universitario serviría como un bonito recuerdo nada más, pero no podrías ejercer tu profesión. Entonces, elementos como el proyecto Tuning permite más bien romper barreras y tratar de homogeneizar y así mejorar la calidad educativa. Lo único que tenemos por ahora es el Mercosur. No es tan grande como el Tuning, no tiene tantas ambiciones como el Tuning, pero tiene muchos resultados, como por ejemplo el que ciertos títulos de ciertas carreras en varias universidades, obviamente, sean reconocidos en varios países. Y ese es quizás un éxito por ahora, porque así te permite medirte. Y podemos ver, por ejemplo, que la carrera de economía se mide en igualdad de oportunidades con las universidades de Brasil, de Argentina, y bueno, Uruguay y Paraguay también. Y bueno, ahí va algún avance que tenemos. Después de ver el tema de calidad educativa y la problemática de la calidad educativa, el siguiente punto tenía que ver con y cómo toman decisiones las personas respecto a cuánta educación van a demandar, no sé, desde un punto de vista más de la economía del desarrollo. Y esa economía del desarrollo, entonces, trata siempre de enfocarse en el concepto básico de economía, de satisfacer necesidades dados los recursos escasos, ¿no? De necesidades ilimitadas como la educación, dados los recursos escasos, como por ejemplo dinero para pagar la educación. Y un elemento fundamental que es la base de este criterio es que los papás son los que se ocupan de definir cuánta educación van a recibir los hijos. Sobre todo en países pobres, los papás son los directamente responsables de tal condición. En países ricos es un poco diferente, tampoco es tan diferente, porque igual en esos países ricos igual los padres son los que financian la educación de los hijos, inclusive a nivel terciario, pero también hay muchas otras ayudas, ¿no? Y hay un contexto muy diferente, un poco más competitivo en esos lugares. En los nuestros, en los que estamos en desarrollo, pues vemos que todavía hay digamos, ciertas barreras que romper, ¿no? Como por ejemplo la barrera de que el área rural solamente llegaría hasta el colegio vencido, lo cual parece ser una tendencia, pero quisiéramos que no lo sea. O el área urbana, donde sacar tu licenciatura es como sacar tu carnet de identidad, donde se lo puedes sacar. Entonces no nos preocupamos por la calidad, nos preocupamos más por la cantidad.
Y quizás niveles más adelantados en educación, como pues maestrías, doctorados y demás, ni siquiera son reconocidos. No, el medio económico en el cual vivimos no te reconoce ni siquiera como ingresos más altos el que tengas maestrías, así en plural, o doctorados también. Pues nuestros medios no son tan exquisitos y tan favorables para gente que estudia bastante. Eso sí, sí se vería en países ricos, ¿no? Un país desarrollado, como Estados Unidos, por ejemplo, valora mucho a la gente que logra el doctorado, valora mucho a los que logran maestrías y demás, y además valora de dónde saliste, dónde estudiaste. Eso pesa mucho, ¿no? En nuestro medio no tanto, no hay tal condición. Por eso les decía, en países en vías de desarrollo, como Bolivia, sacar tu licenciatura es como haber sacado tu carnet de identidad. Es amplio, es bastante amplio. En varios lugares lo puedes sacar. Hay como 70 y pico universidades en Bolivia. Entonces hay de dónde elegir. Pero yendo un paso atrás, no tanto a la universidad, yendo sobre todo al ámbito del colegio, este modelo de toma de decisiones nos da una idea bastante interesante de cómo podría ser el comportamiento de los papás para definir cuánta educación le van a dar a los hijos. Y la expectativa es lo que juega como un papel muy importante en ese modelo, porque si los papás realmente esperan que el logro del hijo, cuando sea adulto, sea alto por mayor educación, entonces van a estar más incentivados en, pues, promover su educación. Pero eso obviamente significa también que la expectativa de lo que vaya a pasar con tu hijo depende de lo que tú puedas costearle ahora, ¿no? Lo que tú puedes pagar ahora de su educación. Porque la expectativa es hacia el futuro y veamos qué es lo que pasa todavía hacia adelante. Pero hoy tú tienes que pagar por esa educación. Y esos costos, por lo tanto, son la condicionante de este modelo. Habíamos hablado de que, pues parece ser que en este modelo identificamos como que fuera igual, se fuera lineal el aporte de la educación básica y la educación básica o primaria, claro, y la educación secundaria. Y obviamente lo hemos desmentido después, ¿no? Tanto por la participación de ustedes como también por la evidencia que aparece en las publicaciones, que nos dice que más bien no es tan cierto que la educación sea lineal o el aporte de la educación, de un año más de educación, sea lineal al logro pues, educativo que sería un mejor ingreso en el futuro. Más bien hemos visto que es una curva que se parece bueno, se parece mucho a una función de producción y es una curva de tipo cóncava y que en su pico, en la parte superior, tiende a llegar a un estado estacionario, ¿no? Tiende a no crecer mucho cuando alguien llega a niveles más altos de educación. Entonces, el logro en ingresos tiene más o menos cierto tope. No es un tope fijo, obviamente, pero termina siendo un tope al final de cuentas. Así que la actividad nos permitió entender que no es tan lineal la relación. Y bueno, uno de ustedes además nos comentó que, bueno, se piensa que más bien, por la evidencia que uno revisa, que la escuela termina siendo un impulsor más álgido que el colegio para el logro educativo. Si en la escuela realmente te has motivado para seguir tu educación en el futuro, seguramente lo vas a lograr. Pero si más bien la escuela no te han fomentado tanto para un logro académico más alto y por lo tanto esperar ingresos más altos en el futuro, seguramente igual tu futuro educativo va a ser muy limitado, ¿no? Entonces la escuela termina siendo el principal impulsor de la educación futura de los niños en general, ¿no? En general sobre todo, porque casos específicos siempre vamos a encontrar. Ese modelo entonces también nos permite identificar que no solamente los costos son los de pues, los materiales escolares, los uniformes, el dinero que te cuesta en general pues, asistir a una escuela, a un colegio, también existen costos indirectos, ¿no? Como por ejemplo en países pobres, el costo indirecto más fuerte corresponde al costo de oportunidad entre estudiar o trabajar. Y claro, si bien el trabajo infantil podemos dejarlo de lado por un momento, pero el trabajo de un adolescente, de un quinceañero, ya es relativamente representativo en países pues que son sobre todo agricultores, ¿no? Países campesinos, porque evidentemente en el campo necesitas pues mucha mano de obra que trabaje la tierra y si alguien tiene hijos, ¿no? Que tenga 15 años más o menos, seguramente le va a parecer buena idea y así es como lo cuenta la historia, de que un quinceañero
normalmente tiene la suficiente fuerza y destreza e inteligencia para poder cultivar un campo, ¿no? Entonces, en ciertos lugares eso es un gran costo de oportunidad. Y finalmente, tú has comentado sobre esto, si, bueno, la maximización de la utilidad se identifica a partir de qué? De la valoración que tienen los padres sobre lo que esperan de los hijos como elemento positivo, del propio rendimiento académico de los hijos, ¿no? Porque también tiene mucha culpa de lo que vaya a pasar. Si el hijo tiene gran apoyo del padre, pero el hijo no hace nada, pues igual no va a mejorar sus años de escolaridad. Y al revés también funciona, ¿no? Más o menos la idea. Si el hijo tiene todo el interés de estudiar, pero los papás no le apoyan, igual se puede estancar. Pero si ambos más bien son positivos, los padres quieren apoyar al hijo a que siga estudiando y el hijo quiere seguir estudiando, pues seguramente van a tener buenos resultados, sobre todo medidos en años de escolaridad. Y las variables que restan, porque claro, esto tiene que compensarse, siempre está ligado, por ejemplo, a los costos educativos, directos e indirectos, ¿no? Tal como lo hemos mencionado en las láminas anteriores. Um, y bueno, este fue un tema que nos generó muchos puntos de vista y todos diferentes, ¿no? Lo interesante. El hecho de que, ¿cómo se explica que si este modelo fuera cierto, y realmente parece ser cierto porque hay mucha evidencia que lo respalda, pero ¿por qué será que en las comunidades rurales no se cumple? Y hemos visto que hay muchos puntos de vista, todos rescatables y respetados, obviamente, que puedan validar el por qué en las áreas rurales el logro educativo siempre es menor respecto a las áreas urbanas. Y peor aún si es que hablamos, por ejemplo, en términos del sesgo por género, ¿no? Entre niño y niña, que normalmente al niño se le da mayor oportunidad de educación en zonas pobres y a la niña se le da menor oportunidad de educación. Y obviamente hay muchas razones. Como hay muchas razones, es que hay muchas respuestas. Y así como hay muchas respuestas, entonces ninguna es la que termina siendo la respuesta definitiva. Todo depende del contexto en el cual nos estemos desarrollando para poder comprender lo que está pasando en esa realidad. Y bueno, hasta ahí más o menos habíamos llegado. Y estábamos viendo justamente esos últimos tópicos, que te dije que eran dos básicamente, de cómo promover la demanda escolar. El primero que hemos tocado está relacionado con transferencias en efectivo. Yo sé que ustedes quizás en el curso de desarrollo 1 o lo vean en desarrollo 3, aparece el término de transferencias condicionadas o transferencias condicionales, ¿no? Pero que están condicionadas, están condicionadas. Y ese término es un término pues de la economía fiscal porque pertenece al mundo de la economía fiscal. Los gobiernos de los países tienen como un arma fundamental generar transferencias condicionadas. Transferencia, ¿por qué? Porque vas a darle dinero a la población, a la familia. Y condicionada, ¿por qué? Porque le vas a dar dinero, pero no a todos, solamente a unos cuantos que cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo, en nuestro caso, aquí en Bolivia, una de las más conocidas transferencias condicionadas que tenemos es obviamente el bono Juancito Pinto, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación. El bono Juancito Pinto, tú sabes perfectamente bien que se lo entrega a final de año, bueno, justamente hace poquito empezó, creo que el 18 termina de este mes, si no me recuerdo, entonces está un poquito de terminar también, de pagarse, y se lo paga a aquellos niños que hayan terminado el año escolar. Entonces, evidentemente, es una transferencia que se aplica a ciertos niños nada más. No se aplica a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, está ligado a estudiantes de colegios fiscales. En los particulares no les dan, obviamente, va por ahí la idea. Y claro, solamente miden que el estudiante haya asistido a clases. El nivel de rendimiento académico y demás no entra en juego. No se está pagando porque uno se esfuerce más y demás. Con tal de que siga en clase y esté matriculado, pues esa es la idea fundamental para que el estudiante reciba el bono Juancito Pinto. Y otra transferencia que no se menciona por acá, o por eso te la comento ahora, es la transferencia condicionada del bono Juan Azurduy de Padilla. Estoy seguro que ustedes también ya lo han tocado antes, y si no, seguramente lo van a tocar después. Ese bono, Juan Azurduy de Padilla, en nuestro país a veces es mal entendido, ¿no? Porque he escuchado gente que dice, eso es un bono para tener hijos, más o menos. Pero no hay cosa más, digamos, más sesgada que esa afirmación.
Porque en realidad el bono Juan Azurduy no es un bono para que te embaraces, más o menos, o para las embarazadas. Es que la idea fundamental de ese bono, y por eso es transferencia condicionada, es que te condiciona a que te va a pagar el bono si tú estás embarazada, por ejemplo, pero siempre que asistas a los centros médicos, a tus consultas médicas. Entonces no te pagan por embarazarte, te pagan por ir a consultas médicas mientras estás en estado de embarazo. Entonces esa es la idea fundamental. ¿Y por qué lo hacen? Pues por cosas tan sencillas como, por ejemplo, el miedo de mucha gente, muchas mujeres, quizás las primerizas, de que no quieren ir a un centro médico, hasta por temas culturales, ¿no? Por miedo, por pena, por vergüenza o porque la familia nunca va a un centro médico y ya. Pero hay muchos tabús que se quieren romper con ese tipo de transferencias condicionadas. Y obliga de alguna manera, ¿no? Le obliga o le incentiva más que obligar a la futura mamá a que vaya a la revisión médica, así garantice que el embarazo se lleva de forma adecuada y finalmente le pagan por eso, ¿no? Y le dan una alícuota del monto total del bono Juan Azurdo. Entonces, esas transferencias condicionadas son bastante efectivas y hay mucho de ejemplos pues en toda Latinoamérica y obviamente también en el mundo entero. En nuestro caso, estamos viendo transferencias condicionadas, pero ligadas directamente a la asistencia a clases y nada más. Si asistes a clases, te pagamos el bono, claro. Si no asistes a clases, no te pagamos el bono, punto. Pero el modelo de transferencias de dinero hacia los estudiantes puede tener algunas, pues, le diremos, algunas características. Por ejemplo, una de las características que explica bastante bien el por qué hay transferencias de dinero en efectivo a las familias es esto que está aquí, vamos a ir marcándolo. Estamos con marcador. Es que las familias tienen que gastar dinero para poder llevar a sus hijos a la escuela. O sea, estamos hablando de un tema de asignación de dinero. Si realmente la educación fuera gratuita, entonces no gastarías dinero. No, porque, por ejemplo, podrías tener tu educación gratuita, pues aquí en la escuela del barrio. No tendrías que gastar, pero ni en libros, ni en cuadernos, ni nada, y tampoco en uniformes. Eso significaría que todos los gastos asociados a la educación realmente están cubiertos, porque claro, después el profesor está pagado por el gobierno. Así que, como esa no es la realidad, solamente el profesor está pagado por el gobierno y las instalaciones son abiertas, todo lo demás recae sobre la familia. Y bueno, estamos hablando de familias pobres. Una familia pobre, pues evidentemente tiene la condición porque el dinero no le alcanza. Y si no le alcanza para cosas básicas como la alimentación, seguramente no le va a alcanzar para temas no tan básicos como la educación. Por lo tanto, el modelo de transferencias de efectivo se basa en ese elemento, en que la educación implica gastar dinero. Bueno, hay gente que dice que es invertir, lo cual, bueno, ya es un tema de discusión medio semántico, pero lo vamos a dejar por ahora de lado. Otro elemento importante del escenario de transferencias que se analiza es la ausencia de mercados de créditos. Y claro, es que en Bolivia, por ejemplo, no tenemos un solo escenario de un mercado de crédito para la educación. Antes existía, hace no mucho tiempo, hace unos, ¿qué? 7, 8 años atrás, existía algo llamado, era una ONG en realidad, llamada EducaPro, que pertenecía a la institución Fondapro. Fondapro era una fundación de apoyo a la producción y a la educación, y que tenía evidentemente su programa bastante exitoso por muchos años, EducaPro. Entonces, EducaPro, ¿qué es lo que hacía? Te financiaba, te pagaba la carrera universitaria, o te pagaba también el colegio, ¿no? Porque se aplicaba en la educación en general, educación secundaria, educación de la universidad, inclusive terciaria, cuando quieres hacer maestrías o algo así. Y te pagaba todo, y obviamente el préstamo implicaba una tasa de interés muy bajita y no necesitaba muchas cosas como requisitos para quien asume el crédito. Lastimosamente, desde que se publicó la ley financiera, la ley de inversiones de nuestro país, que fue creo que el 2014 más o menos, desde entonces este crédito se anuló. O sea, no es que empezó a anularse, se anuló de la noche a la mañana. Ya nadie más pudo sacar ningún crédito. Y lo que antes tú, pues te prestabas, no sé, $10,000 para tu carrera universitaria y pagabas unas cómodas cuotas a 5 o 10 años de plazo con 4 o 5% de interés. Luego la gente que estaba interesada tuvo que ir a un banco común y corriente, con banco, digamos, el banco
Banco Unión, que es el banco estatal, y tienes que pedir prestado, y obviamente te prestaban los mismos $10,000 para la educación, pero te cobraban una tasa de interés del 12, 15%. Pues no hay ninguna comparación entre pagar 4 o 5% y el 12%. Entonces, por eso decimos que ya no hay un mercado de crédito para la educación, porque es un mercado de crédito y punto. Entonces ya no es lo mismo que antes. Además, otro elemento es, ¿qué pasa si la familia que no puede acceder a un crédito para educación, porque ya no hay, y tiene que acceder sí o sí a un crédito de un banco privado? El banco te va a pedir sí o sí un respaldo. No es como una ONG que te puede confiar en ti, que puede confiar en que les vas a pagar. El banco no confía en el cliente y le exige, por lo tanto, por lo menos el doble del valor de lo que se va a prestar. ¿En qué? En prenda hipotecaria. Y si una familia es pobre, entonces se supone que no va a tener activos. La familia pobre normalmente no tiene activos o tiene muy poquitos activos. Y como no tiene activos, no puede respaldar el préstamo. Y por lo tanto, otra vez el mercado de crédito se ve truncado para las familias pobres, ligados a un tema tan interesante como la educación. Ese fue un golpe bajo a la educación en Bolivia porque pues tenías a una institución bastante lucrativa porque le iba muy bien. Hasta una de mis maestrías incluso me pude financiar con ese crédito. Y había mucha gente que estaba financiándose, pero de la noche a la mañana lo cerraron y listo, no hubo nada más que decir. Ahora, último elemento, dice que los subsidios para educación parecen ser elementos que alivian las restricciones de crédito. Pero por eso es que a veces se identifica que puede haber libros gratis en las escuelas. No es una realidad en nuestro país, evidentemente, pero en muchos otros países se fomenta que los libros sean gratis, estén gratuitos para los estudiantes. En otras palabras, quien compra el libro es el gobierno y se lo da a título gratuito al estudiante. Luego hay comidas, ¿verdad? Comidas obviamente gratuitas, porque las paga el gobierno en realidad, pero esas comidas se refieren al desayuno escolar. Afortunadamente en nuestro país, pues hace ya muchas décadas atrás, que se va aplicando el desayuno escolar por varias razones. Razones tan típicas y básicas como la nutrición de los niños y también razones como la mejor nutrición de los niños. No solamente hay que nutrirlos, hay que mejorar la nutrición que ya tienen. Entonces, evidentemente, las comidas son una política a nivel mundial que se aplica para fomentar la demanda escolar. Y pues no es la razón en Bolivia, pero también se habla de uniformes que sean gratuitos, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, te exigen cuando vas a un colegio fiscal que la mujer esté en escuela, claro, con un guardapolvo, que tienes que comprarse o sí el guardapolvo. Y si creciste, ni modo, tienes que comprar otro guardapolvo después. Y a los niños les piden que vayan con camisas, corbatas y alguna chompa, más o menos por ahí. Entonces tienes que tener sí o sí el uniforme. Y un pantalón, claro, ¿no? Un pantalón de un color específico. No sabemos si realmente es tan importante vestirse con un uniforme, pero así es nuestra realidad, ¿no? Y bueno, se dice que a veces, cuando no hay mucho dinero, si el gobierno puede apoyarte con eso, realmente ayuda mucho a que la gente esté motivada o incentivada, o por lo menos quiera probar seguir educándose. Y bueno, ahí aparece esta pregunta, ¿no? Como afirmación les comentaba ayer, ¿no? Dar una recompensa monetaria a los padres por la asistencia de los niños a la escuela es algo muy parecido a lo que se aplica en Bolivia, en Juancito Pinto. Ahora, si tú ya sabes que se aplica en Juancito Pinto para que los niños asistan a clase, realmente es importante condicionar esto a la asistencia y nada más. Y ya te habíamos dicho que básicamente, pues, si depende de eso, pues obviamente sí, ¿por qué no? O sea que la pregunta no era tan profunda. Y aquí es justamente donde nos hemos quedado. Ahora, la pregunta en este caso, y lo que te voy a mostrar a continuación, no es tan ligado al Juancito Pinto que se aplica a todos los colegios fiscales en Bolivia. Te voy a poner un ejemplo que se parece a Juancito Pinto, se aplicó en México, pero no se aplica en todos los colegios. Y esa es justamente la idea de esta investigación que se presenta en la guía. El bono se llama el bono del programa Progresa. ¿Ya? Entonces, ponte a pensar que el gobierno mexicano en los años de referencia, que dice el año 98 y demás, ha generado su programa llamado Progresa. Y Progresa, por lo tanto, como plan de gobierno, si quieres, toca muchos temas. No solamente la educación, también la producción, el género, la violencia, etc.
Es un programa bastante amplio, muy integral. Pero cuando analizamos el programa Progresa, vemos que ellos han hecho muchos experimentos con su propia población mexicana. ¿A qué nos referimos? Aquí han dividido por localidades la aplicación del programa Progresa. Entonces hay aproximadamente 314 localidades, o sea, pueblitos, comunidades, ciudades en general, que han recibido el programa Progresa, y hay aproximadamente 181 localidades, ciudades o pueblitos que no han recibido el apoyo del programa Progresa. Entonces ellos han hecho ese ejercicio, ¿no? Para ver si realmente vale la pena seguir apoyando con temas gratuitos por parte del gobierno. No es como ahorita si Bolivia, por ejemplo, hiciera lo mismo, diría, pues a tales ciudades les damos Juancito Pinto y a tales ciudades no les damos Juancito Pinto. Ese es el contexto. Entonces, cuando tú divides a los que les das y los que no les das, luego eliges entre gente pobre, bueno, familias pobres son las pobres y son las no pobres. Entonces, es muy diferente a Juancito Pinto, que se aplica a todos. En este caso, exclusivamente nos dice que hay municipios más pobres que otros. Por ejemplo, hablando de municipios, el municipio de Cercado, en Cochabamba, que es la capital, es denominado municipio rico, porque el aporte y el ingreso per cápita bueno, el ingreso de la zona, el ingreso bruto de la zona, es mucho más grande que los ingresos de las comunidades más pequeñas, como por ejemplo Tapacarí o el municipio más pobre de Bolivia, Bolívar, que está en Cochabamba. En Bolívar, que tiene muy pocos habitantes, evidentemente tienes ahí pues, una condición de pobre. Pero a todos les llega Juancito Pinto. En cambio, Progresa dice no. Progresa solamente va a elegir aquellos municipios pobres, como Bolívar en Bolivia, como Tapacarí en Cochabamba. Pero si un municipio no es pobre, como el Cercado, que es la capital, entonces no va a ser elegido para que le podamos financiar el bono a la educación, a la permanencia en la educación. Aquí es donde les comentaba el día de ayer que esto parece ser una visión y un análisis un poco más moralista, porque ¿con qué moral y quién además es la persona que elige a quién le das el bono y a quién no le das? ¿No? O sea, solamente porque está en una zona pobre, la persona no va a recibir, bueno, va a recibir el bono, y quizás hay personas también pobres, pero que están en áreas urbanas, que son no pobres, pues aún que el individualismo sea pobre, el global no lo es. Entonces la gente no va a recibir el programa, no va a recibir el bono. Entonces eso moralmente puede ser cuestionable, ¿no? Y ahí aparecen muchas las críticas de los programas de fomento de los países, como en el caso mexicano. Lo interesante es cómo lo han presentado, y eso quiero comentártelo primero, la metodología. Siempre se define así, ¿no? Las localidades o las ciudades donde se han aplicado se llaman básicamente tratamiento, donde se aplica el bono, y control, donde no se aplica. Ya es la idea. Entonces, esto forma parte de la metodología de mediciones de impacto. Es toda una disciplina que es más de tipo estadístico, ¿no? No es econométrico, por ejemplo. Pero en estadística, cuando alguien estudia la estadística básica, la inferencial y la descriptiva, luego puede pasar a la estadística actuarial, por ejemplo, y luego puede pasar a la estadística de evaluaciones de impacto. Y esto forma parte de las evaluaciones de impacto. Entonces, las localidades que recibieron el bono son tratamientos y las que no son el control. Obviamente esto no es una metodología economicista, ¿no? Es más una metodología de ciencias sociales y hasta del área de medicina. Porque los médicos usan bastante ese tipo de escenarios para probar sus medicamentos, justamente. Los de tratamiento dicen que han recibido el bono el año 98. Se les ha pagado el bono ese año. Y los que son de control son los que recibieron el año 2000 el bono. Y por lo tanto no lo recibieron en el año 98. ¿Ya? Es como si dijéramos en Bolivia, este año 2021 les pagamos a La Paz nada más, y el año 2023 le pagamos a Cochabamba el bono, pero no a La Paz, obviamente. Entonces estamos eligiendo a quién le pagamos y a quién no le pagamos. Y bueno, cuando hacen la investigación entre los que les dan el bono y los que no les dan, luego también divides un poco a la población respecto a las zonas elegibles y no elegibles, siendo pobres o no pobres. Y nos dice, por ejemplo, que los periodos 1 y 2, que son básicamente estos dos, pertenecen, ¿no?, a encuestas realizadas antes de que el programa pues realmente empiece a funcionar. Mucho antes de que les den el bono, es la idea. Entonces, en lugares pobres, en el tiempo 1 y 2, que es lo que se indica el 1 y el 2 acá, les han aplicado algunas encuestas para
analizar cuál es su condición de demanda de educación. En cambio, los periodos 3 y 5, que son bueno, 3 y 4 dice acá, pero habría que poner entonces el 4 acá, se aplica para aquellos que recibieron el bono en el año 98, pero antes de que reciba el año 2000 los otros, o sea, los del control, ¿no? Solamente evalúa el tratamiento. En nuestro medio, en nuestro contexto, si primero se le aplica el año 2021 a La Paz y el 2023 a Cochabamba, entonces hacemos la encuesta antes del 2020, por ejemplo, antes de que se le aplique a La Paz el bono, y luego hacemos la otra encuesta en 2022, después de que se aplicó en La Paz y antes de que se aplique en Cochabamba. Esa es la metodología del análisis que se está realizando. Ahora, cuando tú haces este análisis, que se mira bajo una lógica llamada diferencia en diferencias, lo que estás haciendo es comparando a los hogares. Tal que esos hogares son pobres, por ejemplo, pues son elegibles para el programa, han sido seleccionados, algunos para que sí participen y otros para que no participen. Así que estamos midiendo eso. ¿Cómo comparo un hogar con el bono versus un hogar sin el bono? ¿Cuál es la hipótesis de la comparación? De que si el bono tipo Juancito Pinto funciona, entonces aquellos lugares donde les has dado el bono van a tener mayor escolaridad. Y si el bono no sirve, entonces quizás significaría que aquellos lugares donde les aplica el bono, pues siguen igual, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Esa es la idea que se quiere, es la hipótesis que se quiere probar con esta idea. Entonces, la relación causal busca analizar justamente si hay o no hay diferencias en la escolaridad de las zonas elegidas, sobre todo. Y bueno, lo interesante y lo que trata de disculpar el programa Progresa ante los moralistas es el hecho de que se elige al azar a qué municipio vas a apoyar con Progresa. No es que se hace una elección política, no es que se hace una elección de país, de zona más pobre o menos pobre. Pues dicen ellos que han elegido al azar, sí, cualquier municipio. Eso, como es al azar, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, pero también es medio cuestionable. Y hay un autor, que es en realidad el de apellido Schultz, que nos dice que él realizó la investigación y hizo el análisis de diferencias, y lo que prueba es bastante interesante, que las estimaciones de diferencia en diferencias, también conocidas como D&D, sugieren un efecto positivo del programa, pero solamente para ciertos niños. O sea, ¿qué significa? Que pagarles el bono sí habría mejorado la permanencia en la escuela y además la mayor inscripción de estudiantes. Y aunque solamente es significativo para los chicos de cuarto y sexto periodo, podría ser no tan significativo para los demás, pero para nada nos dice que el bono no es efectivo. Entonces, un bono como Juancito Pinto, bajo esta experiencia de hace 20 años atrás, pues pareciera tener pues, una gran perspectiva de futuro, ¿no? Quizás por eso es que se apoya todavía el bono Juancito Pinto, porque se sigue teniendo la esperanza de cuando lo vayan a volver a evaluar, porque lo han evaluado un montón de veces, la siguiente vez que lo evalúen, esperan los investigadores encontrar que el bono ha logrado mejorar la tasa de inscripción de estudiantes a la escuela. Por ahora, por si acaso, no lo han logrado todavía demostrar. Hay muchos estudios de UDAP y muchas instituciones de investigación económica en Bolivia, y todos coinciden en que todavía no hay una evidencia significativa que diga que el bono Juancito Pinto logra la permanencia de los estudiantes en la escuela. O sea, no hay evidencia suficiente para afirmar tal condición. Y además algo interesante es que este autor Schultz, el que hizo la investigación del bono Progresa en México, dice algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, que si las familias tienen mayor ingreso, eso normalmente está ligado a comprar más bienes normales. Acuérdate de microeconomía, por favor. En microeconomía tienes bienes normales, los cuales los compras habitualmente, bienes de lujo, que solamente los compras cuando tienes dinero en excedente, y luego bienes necesarios, que los compras sí o sí. ¿Ya? Como por ejemplo, comprar azúcar es algo necesario para las familias bolivianas, ¿no? Porque nuestra dieta se basa mucho en el azúcar. Consumimos azúcar en grano, ¿no? Hay algunos, pues, stevia y demás, pero endulzamos nuestra vida. Ese puede ser un bien necesario, porque aunque sea muy caro el precio del azúcar cuando te lo compras,
igual lo sigues comprando. Así que ahí va lo necesario. Un bien de tipo normal es aquel que lo compras dado tu nivel de ingresos. Por ejemplo, en un nivel de ingreso promedio, la gente habitualmente compra pues entre 2 y 3 litros de leche por semana. Ya como tomas casi medio litro por día más o menos. Entonces, una persona de ingreso promedio se puede ahí poner en su presupuesto que tiene que comprar una leche cada 2 días, ¿ya? Porque es una sola persona finalmente. Pero si esa persona fuera pobre, seguramente no podría poner en su presupuesto tener que comprar leche. Porque la persona pobre ve que el bien llamado leche así pasteurizada es caro, vale casi $1. Y la familia es pobre porque vive con menos de $1 por día. Entonces, fíjate todo lo que va a gastar en un día, lo gasta en una leche. Entonces, seguramente no lo compraría. Entonces, en la medida en que las personas de ingresos promedios de los países pobres estén, estén ahí realizando sus actividades y estén demandando, por lo tanto, bienes normales, puede ser que un bien normal para ellos sea evidentemente la educación. Entonces, estamos hablando de gente de ingresos promedios. La gente de ingresos bajos, la educación es una opción, no es algo normal. Es una opción y un costo de oportunidad. Y para gente de altos ingresos, para familias ricas, podríamos decir más bien que, pues, inclusive la educación es un bien normal y punto. Y está a secas como un bien normal. Entonces, tener mucho dinero no significa que vas a educarte más, porque es un bien normal y puedes o no comprar. La segunda idea que nos propone es que, evidentemente, cuando las familias reciben el dinero que les da el bono progresa, eso puede mejorar la probabilidad de seguir educando a sus hijos, de seguir manteniéndolos en la escuela. Además, esto tiene un efecto denominado sustitución. ¿En qué sentido? En que si realmente se condiciona a las familias en que les vas a dar la plata, si ellos realmente están asistiendo a la clase, entonces su costo de oportunidad se va muy ligado hacia el bono. Entonces hay el efecto de sustitución de que prefieren sacrificar el trabajo en la casa con tal de tener el bono a fin de año por lo menos. ¿No? Entonces, básicamente es la idea. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si es que la educación, por ejemplo, no es identificada como un bien normal? Entonces, en ese sentido, las condiciones no se cumplirían. Si una familia pobre identifica que la educación no es un bien normal, lo va a tomar como de lujo. Entonces, automáticamente no va a poder costearse la educación. Entonces, en la medida en que uno realmente sea pobre y ve que la educación es rica, es para ricos o para gente que va a pagar un uniforme, pues eso desincentiva o ha desincentivado a mucha gente a participar. De ahí viene la idea fundamental de que los bonos, como Juancito Pinto, son muy útiles en las áreas rurales, donde la gente, los niños, tienen menos aporte, menos probabilidad de mantenerse estudiando. Pero no hay mucha evidencia que explique algo sobre esos bonos y su pertinencia en el área urbana. El área rural es donde hay mayor impacto. En el área urbana, pues no hay muchos resultados. De ahí que, pues, se puede preguntar a la gente si vale la pena seguir aportando a los niños con el bono Juancito Pinto en nuestro país. ¿Será que vale la pena seguir pagándole el bono Juancito Pinto al área urbana? O quizás nos concentramos mejor y dejamos la área urbana y nos concentramos en el área rural. Y solamente invertimos la plata en el área rural. Obviamente es una pregunta sin respuesta porque depende de lo que tú opines y esa va a ser tu respuesta, no del grupo. Y por lo tanto, bueno, pues ahí se queda como alternativa. Pero fíjate, las conclusiones son bien importantes. Solo si el bien, el llamado educación, es normal, la gente va a seguir demandándolo. Si se llama de lujo, pues no lo van a demandar. Y si es un bien necesario, lo demandan hasta cierto nivel, nada más, ¿no? Y esa es la idea número uno, que es básicamente el modelo denominado transferencias de dinero en efectivo. ¿Para qué? Para promover la demanda escolar. Ahora, hay un segundo elemento, jóvenes, y aquí les voy a poner una pregunta, no sé si lo he dejado, no lo he dejado. Bueno, hay una pregunta que les voy a dejar para que ustedes la apliquen en el foro de esta unidad y tiene que ver con lo que está al final, la última línea más o menos. Para poder promover la demanda de escolaridad en muchos países, lo que se hace también es analizar
la expectativa de los ingresos futuros de la educación, también conocido como retornos percibidos de la educación. Yo sigo pensando y seguimos pensando en que los padres son los que analizan ese tipo de cosas. Y fíjate el problema que dice estos 3 puntos. En primer lugar, nos dicen que los beneficios de la educación son de largo plazo, son del futuro. El problema está en que hay padres que pueden no entender ese futuro. Hay muchos padres de zonas pobres que no están dispuestos a sacrificar pues toda la vida de niño de sus hijos por estudiar, porque no le ven algo relevante en el futuro y más bien prefieren pues hacer una cosa mixta, ¿no? Educarse así hasta donde pueda y trabajar también. Por ejemplo, trabajar la tierra. Así que los beneficios son a largo plazo. Y los padres tienen que basarse en ese largo plazo para elegir cuánto le van a apoyar a su hijo en su educación. El segundo elemento nos dice que los padres a veces pueden estar mal informados, ¿no? Mal informados, ¿por qué? Porque puede ser que un papá nunca se ponga a pensar en el futuro del hijo. ¿A qué me voy? Voy a empezar con un ejemplo bastante básico. En mis épocas, por ejemplo, chicos, ya había un gran problema con el número de personas tituladas de ciertas carreras. Estoy hablando de hace 20 años. Hace 20 años ya nos decían que hay carreras como, por ejemplo, Derecho, Ingeniería Civil y Auditoría. En Cochabamba, por ejemplo, hay esas carreras, esas 3 fundamentalmente, que tienen un exceso de estudiantes y obviamente un exceso de titulados también. Algo así como que de cada 1000 estudiantes que entran a la universidad, el 50% se va a esas 3 carreras. Que hay 500 que están peleando por ser ingenieros civiles, por ser abogados o por ser auditores. Todavía no sabemos las razones, pero esa es la realidad. Por lo tanto, cuando tú te enfocas en esos 3, puedes asumir que quien decidió que vas a estudiar, pues son los papás y no los hijos. Porque a veces el papá es el que tiene el sueño de decir, quiero que mi hijo sea abogado, quiero que le digan doctor por ser abogado, ¿no? Dice su visión de futuro. Y hace lo que sea porque el hijo estudie derecho. O también otros dicen, quiero que mi hijo sea pues ingeniero civil, quiero que gane mucha plata, tenga su empresa constructora, y sueñan los papás con eso. Y por lo tanto lo obligan al hijo a estudiar ingeniería civil. Aunque claro, el mundo es muy diferente en ese contexto. Lo mismo con los financieros, con los auditores, ¿no? Todos dicen que cuando abren una empresa, todo el tiempo están auditando la empresa. Contratas auditores por aquí y por allá. Y ven el negocio, por lo tanto, dicen, bueno, pues, por lo menos sé que si mi hijo entra a estudiar auditoría, no le va a faltar pues un trabajito por ahí. Lo mismo pasaba una década más atrás, cuando decían que estudien en el magisterio para ser profesores, cuando había todavía las normales, ¿no? Porque luego se cerraron en mis épocas, ya después se volvieron a abrir, pero en el área rural nada más. Entonces, esas expectativas de los papás pueden realmente estar subestimando y sesgando lo que podría ser potencialmente favorable para el hijo. El papá está decidiendo en función de sus creencias, en función de su conocimiento, que podría ser conocimiento o información limitada, ¿no? Y a veces el papá mete la pata y el hijo es quien sufre todo el tiempo. En mis épocas decían que hay tanto abogado que algunos abogados no pueden ejercer su profesión y están trabajando de taxistas, sin desmerecer ser taxista, obviamente, no para nada. Pero esos eran los dichos coloquiales, ¿no? Los de barrio en realidad. Entonces, el papá puede ser, o los papás pueden ser los culpables de tener malas expectativas sobre ciertas carreras tradicionales. Y entonces empezó a aparecer, y de moda se volvió, por ejemplo, ingeniería comercial, ingeniería financiera, y había otra ingeniería más, creo que económica más o menos. No es mucho más reciente, pero había por ahí otra. Y los papás desconocían esas carreras. Pero los hijos eran los que decían, oh, yo quiero esta porque es más específica. Entonces el hijo tiene que pelear con el papá para decirle, bueno, voy a estudiar esta y no la que tú quieres. Y ahí otra vez aparece, ¿no?, ese sesgo del papá sobre los beneficios futuros de la educación. O sea, a veces es mejor apostar por una carrera nueva, que puede ser realmente nueva en todos los contextos,
que por una carrera tradicional, ¿no? Como derecho, civil, hasta medicina a veces. Pero bueno, va por ahí. Entonces, el último elemento de este modelito número 2, recuerda, el primero que hemos tocado tiene que ver con que a veces los papás no toman en cuenta el futuro, y 2, a veces los papás tienen poca información para definir el futuro. La tercera idea puede ser que muchas de las expectativas de los papás y de las familias también se deben al lugar social al cual pertenecen, ¿no? Te había comentado muchas veces y te lo sigo comentando ahora. Cuando los papás vienen de zonas rurales, pues a veces están más que contentos con que sus hijos salgan bachilleres. Y hasta le arman tremenda fiesta de bachillerato. 3 días, como boda del antiguo más o menos. Y regalos, y banda, y una buena comilona, etc. Y todo porque salieron bachilleres, ¿no? Pero claro, es que es la expectativa de la zona donde viven y demás, es esa. Y a un siguiente nivel, y lo digo, bueno, soy docente en tantas universidades en Cochabamba, he conocido un montón de casos que los chiquitos se gradúan de licenciatura y también hacen tremenda fiesta, que parece una boda, con vestidos, con anillos, con todo. Y claro, ¿por qué? Porque el contexto social es el que te lo demanda, más o menos. El contexto social es el que te dice, haga una fiesta, porque se va a demostrar que su hijo se ha titulado y demás, y ya tiene su hijo licenciado en algo, ¿no? Punto. Entonces, realmente el contexto social influye bastante en la decisión. Lo que sí no he visto es, por ejemplo, que hagan fiestas de maestrías. Quizás hay, ¿no? Pero no es lo normal. Alguien saca su maestría y bien, gracias, ¿no? Felicidades, más o menos, y listo. Y peor, no he visto, hasta ahora no he visto, que alguien haga una fiesta porque logró el doctorado. ¿No? Tenemos varios colegas doctores que son profesores de la universidad y demás, y algunos de ellos han sido contemporáneos míos, pero no escuché, no vi o no me invitaron cuando lograron sus doctorados, por ejemplo. Entonces, realmente el contexto hace de mucho para entender las expectativas de educación desde el punto de vista de los papás, ¿no? La expectativa del papá es la que estamos viendo. Ahora, con esos 3 elementos en cuestión, aparece esta afirmación. Dice, los niños pobres tienden a ser menos exitosos en el futuro. ¿Por qué? Porque están atrapados con las pobres expectativas de los papás. Porque a veces el papá solo ve hasta donde llegó. Y a veces el papá no entiende que es una maestría o que es un doctorado. Y a veces el papá no entiende que es una carrera nueva también. Y se sigue aferrando a las carreras antiguas. Y quiere que su hijo sea lo que fue él o lo que fue su abuelo, más o menos. Entonces, ese es el otro modelo, ¿no? Que es un poco más de tipo teórico y hasta poético, pero quiero que opines al respecto. ¿Tú crees que bajo los conceptos que te he mencionado y los que tú tengas, obviamente, en tu constructo teórico, tú crees que realmente los niños pobres mantienen ese nivel de pobreza y de poco éxito en el futuro porque vienen de zonas pobres? Y por lo tanto, al revés también es cierto. Los niños de familias ricas terminan siendo pues, más exitosos porque vienen de familias ricas. ¿Será que esa tendencia se cumple? Piénsalo, por favor. Y bueno, ahora voy a habilitar justamente el foro, que creo que es nuestro primer foro de la unidad 4. Y quiero que comentes ahí qué es lo que aprecias al respecto. ¿Ok? Luego de eso vamos a ir a la última parte, que es el tema de infraestructura. Y bueno, y ahí ya termina nuestra unidad. ¿Ya? Entonces, a modo de refrescar un poquito la garganta, me voy a quedar mostrándote esto. ¿Ya? Y te voy a invitar, ya sabes, a que nos vayamos un ratito al foro de la unidad. Voy a revisar si lo tenemos, porque me olvidé. Tenemos foro unidad número 4. Lo tenemos. Y tenemos la actividad 2. Entonces te voy a añadir, fuera de la actividad 2, actividad 3 se va a llamar. ¿Ya? Y esa actividad 3, entonces por favor piensa en lo que te acabo de comentar. Dice, ¿no? Niños pobres tienden a ser menos exitosos en el futuro. En otras palabras, ahí te voy a poner como pregunta, ¿crees que las familias pobres mantienen sus niveles de pobreza
a largo plazo por temas de educación. Y por lo tanto, te lo pongo como contexto, las familias ricas mantienen sus niveles de mayor éxito económico por ingresos, ¿no? También por la mejor educación que recibirían. Ya, te estoy poniendo así, tal y como te lo he comentado, pero piensa por favor en eso, en el contexto, en que si realmente la familia pobre, por tener pocas expectativas, termina siendo pobre a largo plazo, y la familia rica, por tener mayores expectativas, pues termina siendo rica también a largo plazo y se mantienen esas condiciones. Veamos qué opinas, ¿ya? Son las 20:25, entonces 15 minutos para que puedan participar de la actividad 3. Es más, voy a poner acá foro para que te ubiques. Actividad 3. Y lo puedas responder. Listo, jóvenes. Cualquier comentario, duda, aclaración, complementación. Estoy atento al micrófono. Y bueno, en 15 minutos retomamos el avance. ¿Ya? Gracias, jóvenes. Les voy a comentar qué tal nos va con la actividad 3. Y tengo uy, 11 participaciones. Ahora la pregunta es, ¿hay gente que va a participar o lo cortamos ahí? ¿Qué me dice? Profe, un cachito más. Ya, ok, entonces eso Uy, significa que sí no sé, participa. ya estoy subiendo. Sí, no hay problema, vamos a aumentar unos 5 minutitos. Ya, gracias chicos. Los que ya terminaron, pues unos 5 minutitos para tomarse un cafecito o algo. Y en breve revisamos. Gracias.
Ok, creo que ya hemos llegado a la gran mayoría, no a todos, pero sí a la gran mayoría de participaciones. Estamos con 19 de 21 esperados, ¿no? Em, bueno, a modo de cerrar la actividad 3, vamos a pedir que tres de ustedes nos comenten qué piensan sobre este tema, ligado a la educación, obviamente. Le vamos a pedir un número a Alejandra Delgadillo. Alejandra, por favor, tú eres la primera de mi lista aquí en el Zoom. Dame un número, por favor. 7, dicen. 7, gracias. Entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Villalpando, Mateo. Mateo, ¿tú crees que los pobres siguen siendo pobres y los ricos se quedan siendo ricos bajo temas de educación? ¿Qué nos Em, comentas? yo considero que influye mucho la diferencia de oportunidad que existe, pero también influye las ganas que tengan las personas, porque digamos, si los padres tienen la intención de que sus hijos sean mejores, entonces siempre se van a esforzar para que salgan adelante. Entonces ese esfuerzo extra va a hacer que a la larga los hijos estén en una mejor posición que los padres y así sucesivamente. Entonces no me parece que si las personas tienen ganas, en el largo plazo vayan a estar en una situación de pobreza como la que estaban inicialmente. Pero si las personas no están muy motivadas o los padres no incentivan a sus hijos para que estudien o se desarrollen en el futuro, entonces sí puede ser que se mantengan en el mismo nivel de pobreza, ya que eh, les van a exigir lo mínimo, ¿no? Digamos, saber leer, sumar y unas cuantas operaciones más y con esos conocimientos se van a quedar, entonces no van a tener muchas oportunidades en el futuro. Y lo mismo pasaría con las personas ricas, que si, digamos, los padres incentivan a sus hijos a que sean mejores, entonces puede que en el futuro lleguen a tener una mejor vida que la de sus padres. Pero caso contrario, si dicen, ah, no, mis papás tienen dinero, entonces, ¿qué me importa si estudio o no? Puede que en el futuro ya tengan ingresos muchísimo más bajos en comparación a lo que tienen sus padres, digamos. Y eso básicamente. Ok, Mateo, muchísimas gracias. Sí, eso que tú dices tiene mucho que ver con un concepto llamado, pues, el cambio. Bueno, ahorita les comento una vez que tenemos bajo todo esto. Mateo, dame un número, por favor. 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Emanuel Quispe. Emanuel, te escuchamos. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo más bien lo vi como un problema de información, y es que si las personas ricas tienen recursos suficientes para deducir mejor la, la renta esperada de un niño y uno de su familia, entonces puede decidir invertir más en una persona o no. En cambio, las personas que son pobres carecen de esa información y a menudo siempre van a esperar la misma renta, justamente por esto igual que ustedes lo de que se espera que todos tengan un mismo tipo de profesión o aspiran al mismo tipo de trabajo. Entonces su distribución de ingresos es mucho más regular, podría decirse. En cuestiones generales, entonces, yo lo vi más bien como que las personas que son de una clase baja, digamos, al crecer de información aspiran a tener un nivel casi igual para todos ellos. Entonces, tal vez pueden terminar ascendiendo a una clase media. En cambio, quienes son ricos pueden, digamos, invertir en aquellos que parece que puedan rendir bastante. Y es justamente como contaron mis compañeros, ¿no? Que eso se puede describir como opciones. En cambio, hay otras personas de las que no se debe esperar mucho, entonces justamente han de descender en cuanto a su ingreso esperado. Y esa es la forma en la que yo lo vi. Ok, sí, va bien, Emanuel. O sea,
siempre que uno te tiene una pregunta así bastante generalista, te da la opción a pensar varias cosas, ¿no? Por tanto, lo que tú opinas respecto a la oportunidad que tienen en el tiempo presente cada una de las familias es bastante coherente. Gracias, Emanuel. Te pido por favor, dame un número. Creo que Rodríguez Víctor levantó la mano. Rodríguez, ¿estás arriba o abajo de esta participación? Abajo. Abajo, ok. Al final, ok. Bien. Víctor, Sí. te escuchamos. Gracias. Quería comentar que mi respuesta en sí era no necesariamente, que la educación sí puede afectar de diferentes factores, como mencionaron ya mis compañeros, pero hay otros factores que pueden afectar a que una familia pobre se mantenga pobre en el sentido de la zona en la que vive o la gente con la que se junta, ya que el nivel de contactos que puedes llegar a tener en el futuro afecta bastante. Y es por eso que ves en diferentes partes del mundo donde las familias ricas tienen colegios privados que se juntan puro entre familias ricas, que entre ellas se ayudan, entre sus familiares a conseguir mejores oportunidades de trabajo o de negocio. Y es por eso que, bueno, por lo menos lo vi acá en Bolivia bastante, que hay chicos muy, muy preparados que tienen hasta inclusive mejores niveles de educación que chicos de altos colegios o universidades, pero que siguen en trabajos con bajos rendimientos, bajos retornos financieros a largo plazo. Y más que todo esto se debe a que a la cantidad de contactos que tienen las familias pobres comparado con el de las familias ricas, y justamente por eso respondo que no necesariamente es la educación únicamente, sino que hay otros factores que entran en juego. Ok, muchísimas gracias, Víctor. Sí, o sea, no está muy ajeno a lo que nos han comentado previamente, así que está muy acorde a lo esperado tu respuesta. Y también tenemos a Lucelia. Lucelia, estás arriba, ¿no? Muy arriba. Sí, Licen. Creo que es el tercer o cuarto Ok. comentario. La, 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 la. O más abajo. Ahí Ahí. estás, ahí estás. A ver, te Gracias. escuchamos. Sí, bueno, creo que, bueno, lo actualicé un poco más, pero yo parto, digamos, del supuesto que, digamos, es importante diferenciar familias pobres viviendo en áreas pobres o familias pobres viviendo en áreas más ricas, en el sentido de urbano-rural que se podría catalogar. Digamos, es importante notar que si estás en un entorno que, digamos, existe mayor riqueza, mayores oportunidades, como que las personas que nazcan, ya sea en una familia pobre o rica, si se encuentran en un entorno, o sea, donde haya la infraestructura, los medios, toda esa visión de querer superarse, van a poder seguir, nacer con esta ventaja, digamos, desde el principio. Sin embargo, si se encuentran en entornos que son alejados, donde no existen centros educativos adecuados o simplemente no existen, digamos, universidades, las únicas actividades económicas que tienen como para escoger, digamos, son la agricultura o actividades en las que no pueden rendir más a un nivel profesional. Entonces, creo que más que todo se parte de eso y es importante también, digamos, saber que pueden existir tradiciones, ¿no? Tanto en las familias pobres como en las ricas, porque, por ejemplo, un individuo que nace en una familia rica puede, digamos, superarse más aún que sus padres porque quiere tener el mismo nivel de vida o incluso uno mejor, pero también puede quedarse como que am, la comodidad del capital abundante que ya va a tener por su familia, a diferencia de una familia pobre que, digamos, no contaría con un capital ya familiar, por lo que tendría. Entonces, de alguna forma, depende de cómo lo valores, uno puede ser más significativo que el otro, si bien puede ser, digamos, en términos monetarios mayor, pero puede ser más significativo el hecho de que alguien que haya estado en una familia de agricultores pase a trabajar, digamos, en algo que sea, digamos, un técnico, un mecánico, algo así. Es como que ya se está alejando de una tradición familiar, ¿no? Entonces, igual lo que pasa en las familias ricas, que creo que alguna vez igual leí algún paper o
alguna nota de algún comentarista que decía que igual un problema que ahora se ve en las familias ricas es que a veces los jóvenes, digamos, ya no siguen el camino de la familia rica y como tienen ingresos tan altos, pueden involucrarse, digamos, en actividades ilegales como dedicarse a la droga y otras cosas. Entonces, al final se queda en la comodidad de su riqueza, por así decirlo, y ya no avanzan, pero sí siguen calificando como ricos por el patrimonio que tiene su familia. Entonces, básicamente eso es lo que considero yo. Muchísimas gracias, Lucelia. Siempre tus comentarios son bastante integrales. Y terminamos esta ronda entonces con Pedro Reis. Justo estás aquí, Pedro. ¿Qué nos Sí, comentas? justamente igual Celia estaba hablando un poquito del tema del capital, ¿no? Y creo que el tema de la acumulación de capital tiene mucho que ver con eso, ¿no? En primer lugar, el capital físico que define, digamos, los niveles de riqueza a largo plazo que una familia puede llegar a tener, ¿no? Pero también está el capital humano. Y algo en lo que hice hincapié en mi comentario es que el capital humano, digamos, de una generación anterior a la generación presente, influye justamente, digamos, en la visión del mundo, de la persona y todo. Entonces eso hace que, digamos, los papás inviertan en que sus hijos aprendan ciertas habilidades que ellos saben que les van a dar mayores rendimientos, ¿no? Entonces, ese tema de la acumulación de capital intergeneracional tiene un gran efecto que también tiene que ver con lo que hablamos de, de los retornos esperados de la educación en el futuro de los hijos, ¿no? Ese tema de capital humano influencia esto. Y bueno, el tema de la acumulación de capital físico, que define la cantidad de ingresos que una familia puede tener, la estabilidad económica, digamos, que una familia puede tener, brinda mejores condiciones para que, digamos, se reduzca, digamos, el costo de oportunidad de, digamos, invertir en educación, ¿no? Que una familia pobre a veces tiene que escoger tal vez entre, yo qué sé, consumir un bien y invertir en un año de educación más para sus hijos, digamos, una familia que tiene mejores condiciones no necesita sacrificar ese bien como para pagar un año más de educación a sus hijos, sino que tiene capacidad, digamos, para consumir más y también invertir en educación en sus hijos y mm, que también tiene que ver un poco, creo yo, con el modelo de equilibrio general, ¿no? Que el hecho de que alguien comience con una dotación un poco menor, dependiendo de qué tipo de dotación tiene, considerando también las capacidades intrínsecas de cada persona, va a definir mucho qué tipo de intercambio esta persona pueda tener a lo largo del tiempo para poder llegar a un, digamos, a un equilibrio que satisfaga su deseo de consumo, ¿no? Ok, sí, interesante tu aporte, estimado Pedro. Muchísimas gracias. Hay algunos modelos, no sé si se los ve en desarrollo, pero sí sé que se los ve en un curso de economía internacional, que son modelos intertemporales de generación uno a generación 2, donde justamente la dote con la cual inicias influye bastante en tu logro futuro. Entonces, pocas dotes generan poco aporte, pero altas dotes generan mayor aporte. Obviamente es un periodo de dos tiempos, pero lo que tú comentas es bastante interesante desde ese punto de vista, señor Pedro. Y bueno, lo que les decía al inicio del, de la ronda de preguntas, hay una teoría dentro de desarrollo económico que se llama básicamente la movilidad social. Entonces, cuando alguien busca el concepto de movilidad social en los libros de desarrollo económico, trata mucho de ese tema, de cómo es que una familia puede desplazarse de una cierta pues, presencia o en algún grupo social o socioeconómico a otra. Y en Bolivia se hacen bastantes estudios sobre movilidad social, aunque las metodologías son bastante diversas. Pero una de esas metodologías obviamente está enfocada en el tema educativo. Por ejemplo, cómo se ha medido en Bolivia, algún estudio publicado también hace varios años atrás, o sea, no es muy reciente, pero nos comenta que en los censos uno puede darse cuenta cómo va la movilidad social. En el censo de población y vivienda que se aplica en nuestro país, por ejemplo, te preguntan dónde has nacido, por ejemplo, qué logro académico has tenido, y también te averiguan si tú eres padre o eres hijo, ¿no? Para ver si eres dependiente o eres el que mantiene a la familia más o menos. Entendiendo que padres,
así en plural, son los que mantienen y hijos son los que son mantenidos. Entonces, la movilidad social explica, en Bolivia sobre todo, que hay una gran migración, por ejemplo, campo-ciudad, porque muchas veces nuestros abuelitos, por ejemplo, nacieron, qué sé yo, en Clis, en Tarata, en los municipios tradicionales, pero en la siguiente generación ya nuestros papás nacieron en las ciudades capitales. Y nosotros no solamente venimos de esa herencia, sino que además, a diferencia de los abuelitos y los papás, quizás tenemos un mayor nivel educativo, ¿no? Entonces, rompe de alguna manera ese esquema de pensar que el pobre se queda pobre y el rico se queda rico, porque la movilidad social implica cosas más allá de la educación, ¿no? Como creo que la primera intervención lo dijo muy bien, de que no podemos basarnos solamente en pensar que la educación es la que puede lograr estos cambios, sino que más bien es un tema tan complejo que hay muchas otras variables que en el entorno afectan a que el pobre siga siendo pobre y el rico siga siendo rico, ¿no? Entonces, el concepto de movilidad social, que creo que lo tocas más adelante, sí permite pues, justificar que esa hipótesis no es tan válida, ¿no? Y que más bien las familias, con el paso del tiempo, aunque a veces es largo tiempo, claro, 30, 60 años, pero están logrando generar cambios sustanciales en sus niveles de riqueza, de acumulación, obviamente también, tanto de capital humano como capital en general, financiero, físico, y además están cambiando en los niveles socioeconómicos a los cuales pertenecen. O sea que hay todavía mucho de dónde hablar. Bien, ahora vamos a la parte final. Vamos a la parte final de nuestro tema. Y me quedo con las últimas 9 láminas, que son las que vienen a continuación. Bueno, infraestructura. Bueno, de eso ya lo habíamos hablado, creo, hemos hablado bastante sobre temas de infraestructura, pero vamos a hacer un pequeño hincapié al respecto en esas últimas láminas. En aquellos países denominados pobres, evidentemente la principal institución que fomenta la infraestructura es pues la parte gubernamental, es el gobierno central. Y si nosotros verificamos que puede haber una falta de infraestructura en muchas zonas de los países pobres, eso puede condicionar el logro educativo. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que la infraestructura puede condicionar este logro? Es que nos comentan, por ejemplo, que no solamente se basa en el aula. O sea, el problema no es el aula necesariamente. Las escuelas con más aulas o menos aulas, o aulas más grandes para pasar clases, podrían ser un elemento interesante, pero también está el cómo llegas al aula. Normalmente se identifica que una zona rural está dispersa, ¿no? O sea, las casitas no están lado a lado, las casas están alejadas. En el caso boliviano, podemos decir, en el altiplano van hasta de cerro en cerro más o menos. Eso no es una exageración, yo conozco casos que son así. En la parte de los valles va más o menos igual a algo muy parecido, ¿no? De zonas alejadas, los chicos van a la escuela y por lo tanto, los costos son de tiempo en el viaje que tienen que desarrollar, porque para ir de tu comunidad a la escuela, pues inviertes 1 o 2 horas a veces. Y alguna vez vi ahí en las noticias de la pandemia, que les había comentado antes, que había profesores que tenían que pasar ríos enteros, así llegados hasta el agua, con todo mojado, pero para llegar a la escuelita o a las zonas donde los chiquitos viven. O sea, las condiciones son muy precarias en algunas zonas, inimaginables para nosotros quizás. Y eso es infraestructura. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, no siempre es el aula, ¿verdad? También es el cómo llegas. La infraestructura caminera, la vial, para ver que los chicos puedan llegar, por ejemplo, a la escuela o al colegio. Eso también es infraestructura. Que tengas un puente en un río es infraestructura. Y obviamente sigue siendo el gobierno el principal promotor de tales condiciones. Si el gobierno construye una pasarela cerca de un río, no necesariamente un puente, puede ser una pasarela que es mucho más barata y quizás hasta más fácil de hacerlo, puede generar cambios sustanciales en la educación, ¿no? Porque ya los chicos saben por dónde caminar, inclusive cuando existan épocas de lluvias, ¿no? Como justamente ahora nos está tocando en nuestro país unas fuertes lluvias en general. Además, otro elemento interesante puede ser que si hay poca infraestructura de aulas, o sea, pocas aulas, pocas escuelas, podría darse una baja cantidad de docentes por una gran cantidad de estudiantes. O sea, un docente por cada 100 estudiantes más o menos.
ese tipo de formación a nivel primaria y secundaria no es adecuada. Porque los chicos no necesitan, por ejemplo, que pues, se les dé instrucciones generalistas. Cuando estás formando a los niños, ese tipo de escenarios son pues, identificados como malas prácticas, porque más bien tienes que orientar a los niños de una forma más personalizada. No, de ahí es que se recomienda que los cursos no lleguen a más allá de 30 estudiantes, mejor si son menos, etc. Pero esa no es una realidad, o no ha sido una realidad en muchas zonas pobres del mundo entero, porque había tan pocos profesores que se animaban a ir a las escuelas, por ejemplo, que tenías un hacinamiento de estudiantes con la limitada cantidad de docentes disponibles. Bajo este escenario de infraestructura, hay algunos ejemplos bastante interesantes que han tratado de dar luz de que a veces construir infraestructura puede y no puede ser una buena respuesta para lograr pues, efectos sustanciales sobre la educación. Aquí les voy a comentar este ejemplo de infraestructura escolar ligada al país de Indonesia. Estamos hablando de Indonesia en los años 70, en esta época, del 73 al 79 básicamente. Igual que en el caso de México de hace rato, en Indonesia se ha aplicado un programa gubernamental llamado IMPRES. Bueno, ignoro qué significa IMPRES, es más, no está siquiera en inglés, pero IMPRES, el programa de Indonesia, lo que hizo sobre todo es construir más de 61,000 escuelas. ¿Te imaginas qué tan grande fue el programa? Indonesia no es un país tan grande, ¿no? Si tú lo ubicas en el mapa, Indonesia pues es bastante pequeñito, pero aún así, en ese periodo de años, que son 6 años más o menos, logró construir más de 61,000 escuelas. Esto obviamente, como lo indica, ha duplicado el stock de escuelas disponibles para los chicos. Y además no solamente han incrementado las escuelas, sino también han aumentado el número de profesores contratados, ¿no? Para que participen en las escuelas. Ahora, ¿por qué lo han hecho? Bueno, es que una de las hipótesis que ellos tenían es que el tener pocas escuelas desincentiva a los chicos a ir a las escuelas, porque quizás vivían lejos. Y en Indonesia, pues tienes que atravesar a veces grandes zonas que no son zonas bastante amigables, pueden ser zonas hasta selváticas, ¿no? Según la infraestructura y la forma en la cual se vive en ese país. Entonces decidieron construir, sobre todo, en las zonas donde había bajas tasas de inscripción, porque el supuesto es que no se inscriben porque es lejos la escuela. Entonces construíamos escuelas más cercanas de los poblados. La idea es esperar mayor matriculación, mayor inscripción. Y todo lo que se analiza entonces es si realmente la inscripción ha ido mejorando con la construcción de más escuelas entre este periodo de tiempo, 73 al 79. El efecto entonces básicamente es ese, ¿no? El efecto de IMPRES, básicamente afectado por las inscripciones. Y verificar sobre todo que ahora hay más niños inscritos en las escuelas. Cuando IMPRES se aplicó, bueno, evidentemente fue elección del gobierno. El gobierno eligió dónde va a aplicar el programa IMPRES. A diferencia de lo que pasó en México fue aleatorio, ¿no? Tal como lo indica la historia. El programa Progresa fue aleatorio porque podía aplicarse en cualquier comunidad más o menos. En cambio, IMPRES no fue aleatorio. Se dirigió directamente a aquellas zonas que tenían baja tasa de escolaridad. Se enfocó ahí, ¿no? El gobierno se enfocó en áreas que tenían bajo rendimiento académico en general. Y ya sabes, siempre pensando en que la infraestructura faltante era la culpable. Entonces, los elementos, ¿no?, que han empezado a promover ese tipo de investigaciones del programa IMPRES nos dicen básicamente que lo que se ha identificado es que hay niños, por ejemplo, de 2 a 6 años, que habrían alcanzado un mismo nivel de escolaridad que aquellos niños que tenían de 12 a 17 años, pues básicamente en ese lapso de tiempo en el cual se analizó. Fíjate que son 6 años de diferencia, entre el 73 al 79 básicamente. Ahora, la idea es verificar si realmente eso se ha logrado. Que en el tiempo 1 donde había pocas escuelas versus el tiempo 2 donde había más escuelas, en el tiempo 2 se tengan más niños escolarizados. Y esta es la respuesta.
la idea fundamental es comparar, ¿no?, de aquellos que estaban medidos el año 73 versus los que están medidos el año 79. Si realmente el programa IMPRES no hubiera tenido ningún tipo de efecto, entonces la escolaridad en un periodo y en el otro tendría que haber sido básicamente la misma. Esperando sobre todo que la diferencia, por ejemplo, que aparece entre estas dos, sea sobre todo una diferencia, pues, de gráficas paralelas. No es lo que dicen, ¿no? El punto hueco en este caso es el nivel esperado de educación promedio para jóvenes en las regiones identificadas. Las de baja escolaridad acá abajo y las de alta escolaridad. Y claro, se espera que sean paralelas. Pero la hipótesis del programa IMPRES es que como empezaron a construir más escuelas en las zonas de baja escolaridad, pues debería darse este punto que estoy marcando con color rojo. Debería darse una mejora de la escolaridad, de tal forma que la brecha, esta brecha que ves acá, tendría que verse reducida. Entonces, si realmente la brecha se redujo, quiere decir que el programa IMPRES fue efectivo y que sí logró demostrar su hipótesis de que tener mayor infraestructura genera necesariamente mayor inscripción y mayor escolaridad de los niños. Esa es la misma gráfica, pero puesta clara en varios tiempos, ¿no? O sea, un tiempo antiguo, el 73, más o menos este. El 73 cuando se empezó el programa y luego 79 cuando pues básicamente se habría acabado el programa. Si realmente IMPRES no tuvo efecto, ya sabes, se espera el punto inferior, este acá, que te muestro con la flechita. Pero si más bien el IMPRES, el programa IMPRES, si tuvo efecto, ya sabes, el valor esperado sería el de acá arriba, ¿no? Y esas son las condiciones según las cuales se espera que se haya logrado algún resultado de mayor escolaridad. Lo bueno es que, tal como se ha aplicado, pues IMPRES sí logró su resultado, ¿no? La evaluación de las tendencias, pues sí logró identificar que el programa IMPRES ha facilitado, ¿no?, que existe una reducción en los viajes de los chicos y por lo tanto ha logrado más años de escolaridad. Pero ojo, no te olvides que esa es la lectura del programa IMPRES específicamente para Indonesia, que si lo aplicamos en nuestro caso en Bolivia, parece ser que en Bolivia no se da tal condición. Porque a pesar de que no se ha aplicado ninguna metodología de evaluación todavía, o por menos que la que yo conozca, no conozco ninguna, en Bolivia sí se han construido muchas escuelas, muchísimas en los últimos 15 años. La infraestructura educativa se ha visto mejorada notablemente. Se han construido, como algunos críticos dicen, escuelas como hongos por todo lado, e inclusive universidades. Las universidades estatales, como la San Simón en Cochabamba, la San Andrés en La Paz y otras más, se han visto mejoradas notablemente. La infraestructura se ha incrementado pues como nunca. Pero el hecho de tener mayor infraestructura se supone que no es un elemento que te va a generar pues cambios cualitativos, quizás sí cuantitativos. Y ese elemento cuantitativo es justamente lo que pues el IMPRES ha logrado. Tener más escuelas ha logrado tener mayor nivel de escolaridad. Ahora, de aquí en adelante ya pues tiene mucho que ver la calidad educativa y esos valores que hemos ido identificando. Pero siempre es interesante verificar que a veces solamente con darles mayor infraestructura y en más lugares puedes mejorar notablemente tus indicadores de educación, ¿no? Y esa es la idea y el aprendizaje del programa IMPRES del años 70. Quizás por eso países, por ejemplo, como Bolivia y otros más, también se han dedicado a construir más escuelas. Siempre hay gente, y he escuchado muchas personas, que dicen que no es la solución, pero tampoco te dicen cuál sería la solución, solo critican. Pero, ya sabes, es una parte de la solución a la cual estamos llegando. Ahora, esta actividad número 5, que es básicamente una actividad igual de la London, nos dice, imagínense que ustedes ya tienen datos. Ya vamos a suponer que tenemos datos porque no nos dan datos. Suponga que usted tiene datos para una muestra de adultos que viven en un país pobre, un país determinado, pero tienes un país pobre. Los datos que tú tienes nos informan sobre los años de escolaridad, los salarios y otras características de los individuos. Muy parecido a Mincer, que Miguel nos comentaba hace unas clases atrás. Es muy parecido a ese tema Mincer. Ahora, bajo ese esquema de que tienes datos sobre los ingresos, aquí están wage, los ingresos, tienes datos sobre los años de escolaridad, está acá,
Y tienes otras características del individuo, como por ejemplo la edad, qué sé yo, el lugar donde vive, si se alimenta o no se alimenta, etcétera. Son variables de control. Te hacen básicamente dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿por qué crees, o se está afirmando, ¿no? ¿Por qué crees que ejecutar una regresión de este modelo no proporciona una estimación adecuada? No proporciona una estimación imparcial de los retornos de la educación sobre los ingresos. Ya, pregunta número 1. Y pregunta número 2, ¿qué problemas podrían resultar del efecto endogeneidad de los años de escolaridad para este modelo? Evidentemente, te está hablando de un modelo de variables instrumentales. Y lo sé porque todos ustedes han pasado econometría, y en econometría te has puesto a pensar en algún momento que hay un problema llamado endogeneidad, lo cual, te lo recuerdo, implica que los años de escolaridad influyen obviamente en los ingresos futuros de las personas, ¿ya? Aunque muy poquito a veces, pero influye. Mientras más te eduques, se espera que tus ingresos sean más altos. Pero ¿dónde aparece la endogeneidad? Aparece que al revés también es cierto. ¿Por qué? Porque si tú tienes cada vez mayores ingresos, entonces puedes educarte más. ¿Ok? Obviamente no en esta edad, nos referimos al futuro. Ponte ahora, tú eres veinteñero más o menos. Todavía dependes de lo que paguen tus papás, las cuentas, digamos, de la universidad. Entonces, empiezan invirtiendo para que tú en el futuro, por tu ya grado de licenciatura, por ejemplo, puedas tener un mejor nivel de ingreso en el futuro. Pero cuando tú ya dejas de depender de tus papás y te vuelves independiente, entonces se supone que ganas más dinero, porque esa es la hipótesis inicial. Te educas más para ganar más dinero. Y en el futuro, como ganas más dinero, ahorras un poquito más. Y con tus ahorros puedes costearte tu maestría, tu doctorado, etc. Por eso vemos que la flecha es de ida, pero también es de vuelta. Mientras tengas más dinero, puedes pagar mayor educación. Ahí está el problema de la endogeneidad. Entonces, fíjate, la respuesta a la primera pregunta de por qué crees que ejecutar una regresión no es adecuado, es que la respuesta es básicamente porque hay problemas de endogeneidad. Y obviamente la segunda pregunta dice, ¿qué problemas podrían resultar en endogeneidad en los años de escolaridad? Pues ya sabes, mientras una persona tenga mayores años de escolaridad y eso te genera mayores ingresos, esos mayores ingresos significa que en el futuro también vas a poder provocar mayores años de escolaridad en ti mismo, ¿no? Pues, cuando hagas tu maestría, tu doctorado y demás. Ese es el problema fundamental de esta regresión. Por eso es que regresiones de este tipo no son hechas así libremente con econometría básica de mínimos cuadrados ordinarios. Normalmente se hace utilizando variables instrumentales. Entonces ahí les pregunto, ¿quién se acuerda qué variable instrumental podríamos usar en este caso específico? ¿Quién se acuerda algo de econometría, chicos? ¿Cuál será la variable instrumental adecuada para evitar el problema de endogeneidad? En este caso, claro. ¿Alguien se acuerda? Valeria Murillo. No estoy segura, pero creo que era una de esas, la educación de los padres. Exactamente, esa es. Hasta acá abajo tú pones la variable Z, la cual es la educación de los padres. Educación de los padres. Y claro, la educación de los padres condiciona a la educación del hijo. Normalmente se supone que mayor educación de los padres promueve mayor educación de los hijos. Entonces la variable Z condiciona a esta variable years of schooling. Entonces como Z condiciona a la variable de los hijos, esta flecha de arriba es correcta. La flecha de abajo se corta, ¿no? La flecha de abajo la rompes. Porque el mayor logro del hijo en el futuro, de ingreso en el futuro, no tiene ninguna relación con Z. ¿Verdad? Porque que tu hijo en el futuro tenga mejores ingresos no te afecta a ti en nada a tus años de escolaridad. Porque tú como padre quizás pues hace mucho tiempo que ya dejaste de estudiar. Y así es como se corrige este modelo usando variables instrumentales. Esa es la actividad 5%. Ahora, cuando se han analizado este tipo de escenarios de los modelos de tipo, bueno, muy ligados a estas regresiones econométricas, pues sí se nota que hay, por ejemplo, ese tipo de escenarios, ¿no? Estimaciones donde hay efectos positivos, de que hay aumento de los salarios entre 6 al 10% cuando las personas aumentan por lo menos un año más de su escolaridad.
Pero evidentemente esto no es tan comparable si tú ves los resultados para países desarrollados versus países en vías de desarrollo. Porque ahí sí tendrías que corregir el modelo y los resultados terminan siendo mucho más bajitos, ¿no? Porque la escolaridad promedio de los padres de los países pobres es también bajita. En cambio, la escolaridad promedio de los países ricos, de los padres de los países ricos, normalmente es un poco más elevada. Y el último punto, chicos, tiene que ver con el incentivo de los docentes. Ahora, ¿de qué se trata? El incentivo, ya sabes, no siempre es monetario. Ya habíamos hablado de eso hace rato. Los incentivos no tienen por qué ser monetarios. Pero nos dice, para poder hablar del incentivo, que evidentemente el docente, el maestro, es un elemento fundamental porque el aprendizaje no ocurre solo porque hay un estudiante y un libro. A veces un docente, un profesor, es el que motiva a que el estudiante agarre el libro. Y por eso los maestros son, pues, un factor determinante de la demanda de educación. En la medida en que, evidentemente, hay un apoyo en la escuela, como los profesores, y que los papás también ayuden en las casas, pues eso podría ser un elemento fundamental que mejore el aprendizaje de los niños. O sea, que ser maestro no significa que tú eres el único responsable por la educación de los niños. Los papás también son responsables parcialmente de la educación y del aprendizaje, en términos generales, de los niños. ¿Qué es lo que nos dice? Las evidencias de países en desarrollo indican que tanto docentes como estudiantes presentan deficiencias en esos aspectos. ¿A qué nos referimos? A que los estudiantes no se sienten motivados por los profesores y los profesores tampoco se sienten motivados por su propia carrera, por ejemplo. Hay mucha ausencia de los docentes, por ejemplo, en algunas escuelas, rurales sobre todo, porque a veces es difícil llegar a las zonas o a veces simplemente el esfuerzo de llegar a la zona no genera un resultado adecuado. A veces los chicos simplemente ni van a clase porque prefieren trabajar en casa con los papás. Entonces ahí es donde aparece la palabra incentivo. Los incentivos del maestro pueden ser, por ejemplo, un elemento fundamental que explique por qué los niños siguen continuando en la escuela o quizás ya no van más a la escuela. Y los incentivos al maestro pueden ser que realmente el maestro se siente pues identificado con la problemática y se siente útil para aportar a la problemática. Lastimosamente, los maestros pues no siempre se los toma en cuenta como personas fundamentales para la educación de los hijos. A veces simplemente se lo toma en cuenta como un factor más, como un individuo más. Y se les paga un salario fijo, que es muy bajo normalmente, por lo menos los primeros años. Y no hay una buena recompensa, ¿no?, que esté motivando a los docentes a mejorar continuamente. Y claro, además recuérdese que hay, en Bolivia por lo menos, la carrera de ser maestro es una carrera muy cerrada, porque solamente ciertas personas que están pasando las normales pueden ser maestros. Y, por ejemplo, tú que vas a ser profesional y vas a ser seguramente experto en matemática, no vas a poder jamás sustituir a un profesor, porque en nuestro medio las cosas son restrictivas. Entonces, el maestro se queda simplemente en su curul ahí, y como profesor, y puede terminar toda su vida siendo solamente profesor y nada más. Como no hay ningún tipo de incentivos u opciones para mejorar, pues los profesores realmente se sienten poco incentivados, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos ponemos a pensar? Pues varias cosas, porque crear estructuras de incentivos nunca ha sido fácil. Y esa es justamente la idea, el aprendizaje de esta última diapositiva, de que si nosotros quisiéramos hacer políticas ligadas al incentivo a los profesores, habría que hacernos muchas preguntas y tratar de responderlas. Preguntas como ¿qué? ¿Será que realmente los exámenes, los puntajes de los exámenes de fin de año, será que son buenas medidas de desempeño del docente? Eso es algo inclusive que nos pasa en la universidad, ¿no? Por ejemplo, cuando muchos de ustedes reprueban, nos piden informes, ¿no? Infórmeme por qué tantos estudiantes han reprobado. Y es que seguimos pensando que el hecho que la calificación sea de reprobación implica mucho más que el aprendizaje. Porque a veces el aprendizaje no se puede medir adecuadamente. Y peor como era antes de la pandemia, ¿no? ¿Te acuerdas antes de la pandemia? Tu examen valía el 80-85% de la nota y un 15 o 20% eran tus prácticas, o sea, trabajo continuo.
En cambio, ahora con la pandemia más bien ha mejorado bastante. El 60% es tu interacción en clase, con el docente, en el aula. Y solo un 40% es tu examen. Eso ha mejorado bastante. La segunda pregunta, ¿no? ¿Debería el gobierno realmente recompensar con temas monetarios, por ejemplo, a lo que hace el docente en la clase? Sabemos que hay profesores que innovan, son innovadores. Seguramente tú has encontrado profesores que te han motivado y con sus ideas nuevas, revolucionarias, qué sé yo. Y esas actividades son pues pocas, ¿no? Hay muy pocos docentes que innovan sus clases. ¿Será que debería haber un premio para ellos? Pues hasta ahora yo sé que no hay, pero quizás podría haber en el futuro. Realmente está bien que los directores sean los que supervisan al profesor, ¿no? Y hay un montón de preguntas que te las voy dejando en esa lámina, como que si realmente los estudiantes mejoran su rendimiento promedio, se le podría dar un premio al docente. Subjetivo, ¿no? Porque el docente te pone 100 y punto, pero no por eso tú has aprendido la temática. Entonces, ¿por qué te recompensarían solo por poner 100? Quizás el docente ni siquiera leyó tu examen. ¿Y qué sucede con los profesores apasionados, no? Otra vez pensando en profesores de escuela, no tanto de universidad. ¿Qué pasa con esos profesores apasionados que pues hacen muchas cosas y hasta alguna vez en YouTube uno ve videos de motivación? Hay profesores que enseñan con música a sus estudiantes, ¿no? Con temas de rock, cosas por el estilo. O sea, este tipo de profesores se los motiva, se los identifica siquiera, o solamente son casos raros, casos aislados de youtubers que los promocionan. Entonces, las recompensas, los incentivos, son muy difíciles de identificar. Y peor aún, en un país donde la educación es una variable roja, muy penosa, pues es difícil verificar que el profesor pueda ser un elemento fundamental. Si no le damos el peso necesario al profesor, quizás las cosas nunca cambian. Pero lastimosamente, para darle un peso más importante al profesor en el proceso educativo, pues hay que cambiar leyes, hay que cambiar normas. Y es un trabajo de largo plazo. Pero bueno, nos quedamos con esa idea de que todavía hay mucho por pensar para tratar de mejorar la condición de los profesores en las escuelas para fomentar así la demanda escolar. Y bueno, ese es el tema de educación, chicos. Y hasta aquí es lo que vamos a abordar en nuestro examen de segundo parcial el día de mañana. ¿Algún comentario final que tenga, quizás? ¿Ninguno? Bueno, que tengan buenas noches, chicos. Nos vemos mañana. Chao, chao a todos. Gracias. Buenas Hasta noches, profe. mañana. Gracias, profesor. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Que les vaya muy bien. Chao, chao a todos.